Fuego en el portaaviones USS Ford. El día de hoy, el más grande portaaviones de los Estados Unidos de América, la nave insignia de la Armada estadounidense, el USS Ford, protagonizó un gravísimo incidente a raíz de un incendio en su interior mientras recorría las aguas del Mar Rojo frente a las costas de Arabia Saudita. De acuerdo a la Armada estadounidense, el incendio no respondió supuestamente a un ataque enemigo. Sin embargo, esta afirmación generó muchísimas especulaciones debido a la posibilidad de un nuevo sabotaje interno al portaaviones a manos de sus propios y desconformes marineros. Preocupación en Estados Unidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 309 de Demoliendo Mitos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Por aquí un pequeño problema con la cámara. Con suerte resuelto a partir de ahora. Demoledores y demoledoras, ustedes me ayudan con los comentarios ahí, si ahora la imagen un poquito mejor, algunas dificultades, el algoritmo persiguiéndonos, pero aparentemente ya resuelto. Ahora sí, demoledores y demoledoras, ¿qué situación la vivida el día de hoy? Verdaderamente una situación inédita en cuanto a un incendio. Hola, hola, por ahí la imagen un poquito mejor, hasta recién perfectamente. Ahora un poquito mejor, demoledores, me ayudan ustedes con la confirmación. Otra vez estos extraños incidentes, hasta hace 2 minutos todo funcionando perfectamente. Ahora de repente un problema, sigue sin verse. Voy sencillamente a realizar un reinicio de la cámara alrededor de 5 segundos. Por favor, la paciencia de todos ustedes por ahí. Un segundito. Bueno, hola, ahora mejor, ¿verdad? Nuevamente otro episodio de estos extraños, todo funcionando perfectamente hasta el inicio de la transmisión. Recomenzamos entonces, después de este pequeño desperfecto, incidente gravísimo en el USS Ford, hoy en las costas de Arabia Saudita, en el norte del Mar Rojo. El incidente no solamente fue documentado por medios críticos, sino que incluso también las propias Fuerzas Armadas estadounidenses presentaron un reporte aquí, por ejemplo, como siempre, con las fuentes originales, lo reseñado por las propias Fuerzas Armadas estadounidenses. Aquí, el reporte oficial en
la cuenta de X de, por aquí en inglés, ahora en español, del Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Quinta Flota, el 12 de marzo, el USS Gerald Ford CVN-78 sufrió un incendio originado en la lavandería principal del buque. Incendio oficialmente iniciado en la lavandería oficial del buque. La causa del incendio no estuvo relacionada con el combate y está contenida. No hay daños en la planta de propulsión del buque y el portaaviones permanece en pleno funcionamiento. Dos marineros, sin embargo, reciben tratamiento médico por lesiones leves y se encuentran estables. Se proporcionará información adicional cuando esté disponible. El grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford opera actualmente en el Mar Rojo en apoyo de la operación Furia Épica. El en gran medida críptico comunicado de las propias Fuerzas Armadas estadounidenses, de la Marina estadounidense. Sin embargo, la noticia generó muchísimas especulaciones debido a dos posibles escenarios naturalmente distintos de la versión oficial, distintos de lo reportado por el Comando Central estadounidense. Por un lado, la posibilidad real de un impacto en el portaaviones, algo mencionado en más de una oportunidad en este canal como una posibilidad real, plausible. Recuerden, por cierto, que el portaaviones Ford comenzó su camino hacia el teatro de operaciones en las inmediaciones de Irán más o menos una semana después de iniciado el conflicto, a raíz de la desesperante situación del portaaviones USS Lincoln, hasta ese entonces el único desplegado en la región, debido a que para los estadounidenses y para los israelíes, un grupo de ataque comandado por un portaaviones, más el apoyo aéreo, más todos los recursos movilizados en las bases estadounidenses en la región, determinarían con sencillez la derrota de Irán, generarían el tan deseado cambio de régimen, tan deseado por Donald Trump, naturalmente, la destrucción de los misiles iraníes, la interrupción del supuestamente ya interrumpido programa nuclear iraní. Recordarán que, según Trump, el año pasado, la operación Martillo de Medianoche determinó la aniquilación del programa nuclear iraní. Bueno, 6 meses después, supuestamente, una vez más, Irán al borde, a pocas semanas de la obtención de una bomba nuclear, algo nunca visto en la historia, un desarrollo nuclear en apenas 6 meses, si efectivamente el ataque anterior generó la destrucción del programa nuclear iraní. Obviamente no la generó, y de ahí la ironía. Pero más allá de esto, en concreto, ese portaaviones Lincoln debía capitanear la ofensiva, la operación Furia Épica contra Irán, y de repente aparecen en una situación de total y absoluta desesperación, con sus arsenales, tanto ofensivos como defensivos, agotados, y por ende el envío entre gallos y medianoches improvisado del portaaviones Ford, en ese entonces en las cercanías de los Estados Unidos, con supuestamente el mandato, la orden de realizar finalmente, después de una larga misión en alta mar, realizar el regreso a tierra 9 meses después de su salida, cuando por lo general, después de 6 meses, siempre comienzan un proceso en los puertos estadounidenses, en los puertos militares estadounidenses, de reacondicionamiento, de remunicionamiento y de descanso para los marineros. Bueno, a pesar de eso, todo el mundo arriba y todo el mundo improvisadamente enviado hacia Irán debido a los gritos de socorro del otro portaaviones. Y hoy
esta noticia cerca de Arabia Saudita, lejos de Irán, ciertamente, pero cerca de los hutíes. Y recuerden que el año pasado los estadounidenses acometieron con muchísima fuerza desde un grupo de ataque comandado por un portaaviones, como así también de otras bases militares en la región, con muchísima fuerza acometieron a los hutíes y no pudieron contra ellos. Los hutíes no capitularon, respondieron dañando varias embarcaciones estadounidenses, todo esto nunca confirmado oficialmente, y con la destrucción de 2 aviones, si no recuerdo mal, 2 o 3 aviones F-18, vendidos a la prensa internacional como aviones accidentados en las misiones, pero de accidentados nada, en realidad tocados por los ataques de los hutíes. Por ende, esta es una de las posibilidades, un ataque de los hutíes generando ese incendio y ahora la escenificación, la venta de esta situación como un incendio en la lavandería fortuito. Ese es uno de los escenarios, esa una de las especulaciones, pero por ahí aparece otra especulación, por ahí aparece una especulación incluso peor, porque todos ustedes seguramente recordarán lo sucedido apenas unas semanas atrás, cuando este mismo portaaviones, el portaaviones Ford, enviado de improviso y con muchísimo apuro, con muchísimo apremio para el apoyo del otro portaaviones en el teatro de operaciones, el Lincoln, a mitad de camino, de repente, aviones Ford, la nave insignia de la Armada estadounidense, este de aquí, de repente presentó una situación tan inédita como el incendio de hoy. Aparecía, literalmente, y perdón por la vulgaridad, aparecía repleto de excrementos. Aparecía tapado de caca, la caca, los excrementos de los propios marinos, la cual, a raíz de desperfectos en el sistema de desagüe, en el sistema cloacal de esta embarcación, recuerden que uno de estos barquitos, entre comillas, presenta una tripulación de alrededor de 5.000 personas, una pequeña ciudad. Todas esas personas realizan sus necesidades biológicas, la alimentación, bueno, todas las necesidades del ser humano, ¿no? Desde la alimentación hasta el abrigo y naturalmente defecar también. Los marinos naturalmente defecan como el resto del mundo y de repente los sistemas de desagüe de este barco, los sistemas cloacales de tratamiento y expulsión de las aguas servidas de la caca, aparecían por completo tapados, a tal punto que algunos reportes obtenidos de marinos en servicio presentaban o caracterizaban la situación como insostenible con colas de 45 minutos frente a los baños, frente a los inodoros o los retretes, según como los llamen. Claro, esto, además de generar muchísima risa, entre comillas, y una situación verdaderamente muy grave en términos reputacionales para la Fuerza perdón, para las Fuerzas Armadas estadounidenses, para la Marina estadounidense, generó, por sobre todas las cosas, preocupación en su momento a raíz de la causa de la obstrucción de las tuberías de desagüe, a raíz de la causa detrás de este problema mayor con el desagüe, con la canalización de las heces, de la caca, porque no respondía, como lo presentaron los estadounidenses, este grave problema en todo el barco, a la calcificación en las cañerías o a un desperfecto técnico, sino que en realidad el problema era generado por los propios marinos disconformes, quienes en el baño, encerrados frente a los inodoros, no solo defecaban, no solo realizaban sus necesidades, sino que además realizaban el lanzamiento de textiles, ropa, remeras, camisetas por el desagüe e incluso
en más de una oportunidad de las cabezas de esos, em, ¿cómo lo llaman? Esas suertes de escoba, en realidad no escoba, sino en Argentina lo llaman lampones, pero en cada país lo llaman de otra manera. Esa es suerte de escoba con algunas telas, algunos em, filamentos de tela utilizados para la limpieza de los pisos, en este caso de las cubiertas. Me ayudarán por ahí con los nombres en sus respectivos, un trapeador o fregona, gracias, me ayudaron con la palabra. Trapeador lo llaman aquí también en Argentina, no lo recordaba ahora. Un mocho o estropajo también lo llamamos aquí, un estropajo, un trapeador. Estos como una suerte de eh, mm, pelo de Rastafari puestos en la punta de un palo para precisamente la limpieza de los pisos. Bueno, varios de esos tirados, varios de estos trapeadores tirados por los inodoros a los desagües, tapando todo el sistema de desagüe. ¿Por qué? Por el enojo de los marineros, porque no querían, después de 9 meses en alta mar, 3 meses por encima de lo que contractualmente correspondería, según sus contratos con las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿sí? De lo que deberían por servicio, 3 meses por encima de eso, de repente los despachaban nuevamente sin posibilidad de descanso y de descenso en sus tierras, en los puertos estadounidenses, los despachaban nuevamente al teatro de operaciones, esta vez en Medio Oriente. Por ahí también podría aparecer la posibilidad, ¿por qué no?, de algún marino disconforme con participar en una guerra en nombre de los objetivos estratégicos de Israel y no de Estados Unidos. ¿Por qué no? Eso probable también. Pero de seguro, en ese caso estaríamos realizando una especulación, de seguro, esto sí lo podemos determinar por los reportes de los propios medios estadounidenses, muchos marineros aparecían muy enojados por la falta de descanso y por una nueva misión después de 9 meses en alta mar. Por eso es el segundo escenario relativo a lo sucedido el día de hoy, que el incendio en la cocina de este barco no haya comenzado fortuitamente como un accidente, sino que lo hayan generado los propios marineros en un acto de sabotaje. Y estas las imágenes las presentábamos recién de el Ford hace unos días nada más, abandonando el puerto de Creta, en hermosa isla, en Grecia. Alguna vez pude recorrerla de punta a punta, hermosísima isla de Creta en Grecia. Bueno, debido a esta situación de las tuberías, los desagües, el sistema cloacal completamente colapsado, debieron realizar una pausa, una escala en Grecia, en Creta, para la reparación de esto, y ahí cuando abandonaban Creta pudieron algunos periodistas documentar la salida de este barco nuevamente. En este momento, según la inteligencia china, este barco aparece exactamente aquí. Lo vamos a presentar. Esto lo presentaron hoy fuentes de inteligencia pública chinas a partir de la utilización del sistema MISAR Vision, un sistema satelital de monitoreo planetario de los chinos. Esto es una cosa relativamente novedosa. Los chinos monitorizan en tiempo real desde hace poquito tiempo, desde la puesta en órbita de múltiples satélites en los últimos meses. Bueno, están monitorizando todo, absolutamente todo. Y esta, aquí, la ubicación del USS Ford en este momento. Hace unos días recordarán una imagen del USS Ford en el canal de Suez, ahora ya en aguas del Mar Rojo, a la izquierda. Bueno, si bien ahí los
los títulos en chino, bien visible la silueta del portaaviones a la izquierda y a la derecha la ubicación. Puedo, si quieren, presentar esto en un mapa, esto una imagen, puedo presentar, si quieren, ahora mismo una imagen del lugar exacto en un mapa con una perspectiva un poquitito más grande para determinar exactamente la ubicación, el porqué de su posicionamiento en ese lugar y el presumible destino final de este barco. Por aquí, con un segundo de paciencia, ya que esto no preparado. Ahora sí. Paciencia, demoledores, paciencia. Bien. Lenta, pero seguramente cargado el mapa. Y ahora sí, podemos recorrerlo. Esta es la ubicación exacta. Por cierto, los misiles iraníes, por lo menos el Khorramshahr y otros misiles de largo alcance, sí podrían recorrer sin lugar a dudas los kilómetros necesarios para un ataque en este lugar. Aquí, por cierto, bueno, este es el lugar exacto. Bien, la isla de Creta, aquí arriba, recién presentábamos un video con la salida de este barco de Creta. Aquí la isla de Creta, ¿sí? Es el lugar mostrado anteriormente. Hace unos días la imagen de este barco pasando por aquí, por el canal de Suez, propiedad de Egipto, y la ubicación actual aquí, ¿sí? Los iraníes podrían, sin lugar a dudas, desde aquí, en teoría, realizar un ataque, pero desde esa distancia solo podrían acometer un ataque con un misil balístico, no con un misil de crucero, y eso lógicamente genera muchísimas más dificultades. Un objetivo en movimiento para un misil balístico representa siempre un desafío mayúsculo, por eso los misiles antibuques, todos por lo general representan misiles de crucero con propulsión permanente, monitoreo de la dirección y la capacidad incluso de maniobrabilidad en el aire, con la necesidad naturalmente también de satélites aéreos ayudando al posicionamiento del misil hasta la llegada a las cercanías del barco y recién ahí comienza el funcionamiento del misil del barco. Sin embargo, no representa algo imposible, ¿sí? Algo mucho más difícil, un impacto con un misil balístico a un objeto en movimiento. Además, estas naves presentan una velocidad relativamente elevada, de alrededor de 35 nudos, ¿sí? En kilómetros por hora, eso más o menos, si no recuerdo mal, algo así como un poco más de 50 kilómetros por hora, la capacidad de maniobras de evasión bastante fuertes. No imposible, pero poco probable. Ciertamente, sin embargo, los yemeníes, los hutíes, presentan una distancia mucho menor, ¿sí? Aún así, yo acompaño demoledores y demoledoras. Si quieren mi opinión respecto a esto, para mí el incendio no lo generó un ataque iraní. En este momento los ataques iraníes aparecen concentrados en otros lugares y con muchísima eficacia. Esto para mí lo generó efectivamente un sabotaje de los marinos. Y por cierto, para las Fuerzas Armadas estadounidenses y para la Marina, para la Armada estadounidense, esto incluso representa una situación aún peor que un ataque iraní,
algo esperable en el contexto de una guerra porque están recorriendo los mares o concretamente el Mar Rojo hacia el Golfo Pérsico con una tripulación tremendamente disatisfecha, tremendamente disconforme, tan disconforme como para generar un incendio en la lavandería, perdón, en la lavandería del, del barco. Una vez más, ¿no? Un lugar accesible por todo el mundo, con textiles, en este caso no remeras, camisetas, tampoco trapeadores o lampazos o fregones, pero sí la vestimenta de los soldados y la capacidad de alguien encendiendo eso en algún lugar y desencadenar un incendio. Por cierto, cuán enojado debe aparecer un marinero, y más un marinero militar, cuán enojado debe aparecer para comenzar un incendio en un barco, porque eso también connota un riesgo enorme para la vida de ese propio marinero. Si el incendio realmente fuera de control, entonces el barco hundido y todos los marineros a bordo en graves problemas. Bueno, esta la situación en cuanto a este barco en concreto, posiblemente lo quieran en el mar Arábigo, pero bien lejos, a más o menos 700 kilómetros de las costas iraníes, porque esa es la distancia de los misiles iraníes de crucero antibuques. En realidad presentan una distancia un poquito menor, pero por una cuestión de precaución, generan un colchón de alrededor de 100 o 200 kilómetros adicionales y por eso recorren incluso el Lincoln, eh, plataforma de lanzamiento de operaciones aéreas contra Irán, no recorre las aguas más cercanas a los 700 kilómetros de distancia desde Irán. A propósito de esto, a propósito de esta situación, y más allá de el hecho evidente de la superioridad naval de Estados Unidos frente a la armada iraní. Irán presenta una armada convencional, al menos incomparablemente menos poderosa que los Estados Unidos. Obviamente, sí presenta o presentaba embarcaciones de fuste, de peso, con respecto a los países del Golfo Pérsico, incluso con respecto a Arabia Saudita, pero no en comparación a la mayor armada del mundo, la estadounidense, con 11 portaaviones. A pesar de esto, presenciamos una victoria total y absoluta en las aguas del estrecho de Hormuz. Victoria total y absoluta de Irán en las aguas del estrecho de Hormuz, donde las Fuerzas Armadas iraníes y por sobre todas las cosas la Guardia Revolucionaria está realizando un control total y absoluto del estrecho de Hormuz. Aquí imágenes de la situación por allí, grabadas el día de ayer por un buque mercante, un buque petrolero. Infinidad de buques uno al lado de otro, a la espera del paso. Es el lugar exactamente, es el lugar exactamente de, atención a la cantidad de buques visibles simplemente en este video, a distancias muy, muy cercanas, considerando el calado de estos mastodontes del mar, todos ellos, lógicamente, buques petroleros o buques incluso gasíferos, con lo cual, a pesar de este superpoderío de la Armada estadounidense, los iraníes están realizando un control total y absoluto del estrecho de Hormuz, incluso de manera selectiva. Por eso la espera de estos buques, porque cada tanto, cuando ellos lo determinan necesario, las Fuerzas Armadas iraníes, o mejor dicho, en este caso, la Guardia Revolucionaria iraní, convalida el paso de un petrolero iraní o de un petrolero chino.
ellos sí pueden recorrer el estrecho de Hormuz, ellos sí lo recorren, después naturalmente de la autorización correspondiente, pero cuando un barco ligado a Estados Unidos, a Israel, a Europa o a cualquier otro país ligado a la OTAN en el mundo, o a Estados Unidos o a Israel, inmediatamente lo acometen, realizan un ataque y generan su hundimiento. Esto a pesar de la superioridad marina, la superioridad de la Marina estadounidense, y como consecuencia de el corte efectivo selectivo del estrecho de Hormuz, presenciamos una situación en los mercados energéticos verdaderamente de descalabro total y absoluto. El barril de petróleo hoy una vez más redondeó los $100. Podemos presentar por aquí un gráfico muy interesante de esto. Esta es una de las tantas páginas por aquí dedicadas al monitoreo de los precios del petróleo. Aquí a la derecha el precio del barril de petróleo conocido como Brent, uno de los precios de barriles de petróleo ligado al petróleo estadounidense, no al tejano, sino a otro. Y por aquí, si no recuerdo al estadounidense, puede que al británico, bueno, uno de los barriles de petróleo de referencia, hace ¿cuánto? Un mes nada más el barril a 68, hoy ya por encima de los 100 a 101. Aquí esta bajadita, los últimos días, ¿está apareciendo en pantalla esto? Sí, ahí aparece efectivamente. Esta bajada acá, bueno, muchísima oscilación, muchísimo nerviosismo. Esta bajada de el pico del martes 9 de prácticamente 100 a 87 respondió al anuncio de Donald Trump y de la Agencia Internacional de Energía de liberación de 400 millones de barriles de petróleo, la mayor liberación de reservas estratégicas jamás registrada en la historia. Pero a pesar de ese anuncio, inmediatamente la situación de control total y absoluto del estrecho Hormuz determinó a partir del día siguiente otra vez el ciclo alcista, el comienzo del aumento, y hoy ya a 101,5, y vaticinamos nosotros de aquí a poco posiblemente cerca de los $200, y ahí sí un descalabro total de la economía. Por aquí el West Texan, el WTI si no recuerdo mal, West Texan, el barril, otro de los barriles de petróleo, la dinámica la misma, ¿sí? 63 hace más o menos, hace un mes, 63 o $64, hoy prácticamente en 100, ¿sí? Oh, si retrocedemos 3 meses en la gráfica, la dinámica todavía peor a 57. ¿Qué tal el Brent por acá? Bueno, esta es la situación en los mercados energéticos, y algunos países, a razón de esta situación, aparecen verdaderamente desesperados porque con liberación de reservas o sin liberación de ellas carecen en este momento del combustible mínimo y necesario para el funcionamiento de la economía. En Europa, por lo menos en Alemania, el litro de combustible ya bien por encima de los 2 euros. Me ayudarán por ahí los demoledores desde Estados Unidos y desde España con referencias de los precios por allí, pero también en franco aumento. La situación muy, pero muy complicada por ahí. Aquí más imágenes, demoledores y demoledoras con la paciencia de ustedes. Un segundo. Pop. Imágenes de lo sucedido en el día de ayer con los navíos, con los buques petroleros, desafiando la orden iraní. El resultado. Atención, aquí un video tomado por los propios marineros. Vamos a retroceder un poquitito por aquí.
Eso, ahora sí. Estos los marineros de ese barco de bandera filipina, si no recuerdo mal, asestado por un dron iraní. Y esta la clave. Esta la clave. A pesar de la superioridad de la marina estadounidense, los barcos estadounidenses, incluido el Ford y su grupo de ataque, no pueden realizar un avance, no pueden realizar una aproximación hacia las aguas del estrecho Hormuz por la posibilidad de un ataque con un dron o con un misil de crucero iraní. Entonces, esta zona presenta un control total y absoluto, una predominancia total y absoluta de los iraníes. Más imágenes de lo sucedido ayer. Barcos desobedeciendo por aquí. Ahí en imágenes, no uno, dos barcos ardiendo por completo. Dos barcos ardiendo por completo. طبعا هذا النسبي انتير مو واحد يا ولد. La misma situación, más imágenes de los ataques contra barcos. Aquí, atención, otro más. Bien, y por último, otro ataque registrado el día de ayer, por aquí. Esos no solamente tocados, sino definitivamente hundidos. Atención ahora a estas imágenes por aquí. الله اکبر الله اکبر انهدام نفتکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. درود بر جمهوری اسلامی ایران. رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. Bueno, un ataque, a diferencia de los registrados antes, a diferencia de los ataques mostrados antes, producidos con misiles iraníes o con drones aéreos, este último, atención aquí a toda la secuencia, lo presento de nuevo, este último ataque fue realizado con un dron marítimo y lanzado desde esta lancha de ataque, desde la cual documentan, por eso lo de Al-Ahbar y demás. Tremenda explosión, voy a retroceder una vez más. Ahí. El dron marino lanzado desde esta lancha y ahí la explosión. Las sirenas de alarma de los barcos. درود بر جمهوری اسلامی ایران. رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. Bien, por ahí antes yo con algunas cosas más cargadas en la cola de carga, pero bueno, con el reinicio del navegador desaparecieron, así que no voy a poder presentar ese otro video, pero bueno, ya presentamos suficientes. Mientras tanto, los estadounidenses, estúpidamente,
realmente de forma estúpida, ninguna otra caracterización posible. Incluso el propio Donald Trump, fanfarronean con los navíos, los buques de guerra iraníes hundidos o al menos averiados por los estadounidenses hasta ahora. Esta aquí una infografía muy, pero muy interesante de todos los buques iraníes hundidos hasta el momento, ¿sí? Por aquí, claramente visibles los grandes buques iraníes, una vez más, la armada iraní presentaba un poderío considerable en comparación con las armadas de los países vecinos, pero no con los Estados Unidos, lógicamente, ¿sí? Atención a la derecha, donde presenta el título Flota Convencional, Conventional Fleet, arriba, las fragatas de distinto tipo, un transportador, un portador de drones, 3 submarinos, todos ellos sí efectivamente hundidos, ¿sí? Tanto los antiguos en gris como los negros marcados perdón, como los antiguos marcados en gris y los más modernos marcados en negro. Ustedes me ayudan con la confirmación de que esta imagen visible para ustedes, ¿sí? La cruz roja para los hundidos y la raya o cruz, no una cruz, sino una raya diagonal amarilla con los tocados, ¿sí? Los tocados o los averiados e inservibles, ¿sí? Bueno, sí, de la flota convencional, efectivamente, varias fragatas, tanto de las obsoletas como de las modernas, todas ellas hundidas, averiadas, en caso contrario, averiadas e inutilizables, pero a la izquierda de la flota no convencional, por sobre todas las cosas, de los botes de velocidad, como los llaman, de entre 10 y 20 toneladas, sí, algunos hundidos, pero aún muchísimos, muchísimos, muchísimos en servicio. Y de los botes de velocidad más pequeños, hay el estimado en miles, por eso abajo speedboats hasta 10 toneladas, estimado miles de estos botes. Y de esos, claro que no hundidos, porque las marinas convencionales carecen del armamento adecuado para el hundimiento de pequeñas lanchas rápidas. Sin embargo, los iraníes, una vez más, con una enorme demostración de genio militar, así como generaron los drones Shahed, pequeños, baratos, masivos y muy efectivos, generaron una armada de pequeños botes, de pequeñas lanchas, pequeñas no en el sentido de un gomón, de un botecito, sino de lanchas de hasta 10 o 20 toneladas, muy rápidas, algunas de ellas con velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, o 100 kilómetros por hora incluso, para el control del estrecho de Hormuz y difícilmente destruibles con bombas o con misiles, incluso con misiles de crucero, en gran medida también por la diferencia entre los valores. Un misil de crucero para la destrucción de una fragata, para la destrucción de un destructor, representa una aeronave equivalente a un cazabombardero con un costo elevadísimo y presenta una existencia muy limitada. ¿Cómo pueden con esos misiles antibuques generar la destrucción de miles de lanchas pequeñas, rápidas, baratas y efectivas? Imposible, imposible. Y por cierto, a propósito de la efectividad, primero voy a presentar algunas cosas interesantes sobre esta situación, sobre esta victoria en las aguas del estrecho de Hormuz, a pesar, una vez más, de que la Marina estadounidense presenta una superioridad total y absoluta en términos convencionales, pero no en los términos necesarios para el control del estrecho de Hormuz. Otra vez la genialidad militar iraní.
Aquí, por ejemplo, imágenes difundidas por la Guardia Revolucionaria con ejemplos de estas lanchas. Por aquí, un segundito, ahí apareció, ahora sí. Lanchas, además, no solamente súper rápidas y por ende mucho menos destruibles que los grandes destructores, que los grandes buques de guerra, destructores, fragatas, navíos de distinto tipo, bueno, portaaviones, portadrones, mucho más rápidas, mucho menos interceptables y además protegibles y protegidas en bases terrestres. Por eso estas imágenes, atención. تصاویر شهرهای زیرزمینی شناوری نیروی دریایی سپاه از en el medio de las خبرگزاری imágenes de صدا los و سیما caídos. منتشر می شود. 3, bueno, van contabilizando ustedes, ahí aceleran. Yo como hace 20 contadas el otro día. Estas lanchas rápidas. Mucha la preparación de los iraníes para esta guerra, tremendo. Años y años de espera. Años y años de espera. Y esto pueden esas lanchas. Eso quería presentar. A pesar de lo pequeñas, lo simples, lo económicas, todas presentan lanzadores de misiles antibuques e incluso de torpedos. Y ahora voy a presentar una cosa espectacular, todavía no mostrada por los iraníes, pero aparentemente realmente desarrollada, una de las armas secretas, con un torpedo de supercavitación, una cosa espectacular. Solo los iraníes y los rusos, con esta tecnología hasta ahora, puede que los chinos también, nadie más. Increíble las caras de los mártires pintadas ahí, ¿no? Como por un lado esta estética espectacular militar, pero a la vez metido ahí la imagen del martirio y el respeto a los caídos con, bueno, naves. Qué preparación. Qué preparación de los iraníes para esta guerra. Bueno, por eso están pudiendo contra el gran poder del mundo, los Estados Unidos, y bueno, Israel, otra potencia militar naturalmente también. Un solo país, lo que puede la resolución, la resistencia y la astucia, naturalmente también. Irán. Yo no recuerdo Irán, por lo menos no lo recuerdo ni en mis estudios primarios, secundarios, universitarios, jamás presentaron a Irán como a un poder económico, político, tecnológico de primer orden. De hecho, por lo general, siempre esta cuestión eurocéntrica, ¿no? Lo categorizaban como un país del tercer mundo. Bueno, esta es la genialidad de los iraníes, sumada a un valor, una resistencia, un coraje, una determinación sin igual y una genialidad militar y técnica. Por eso generaron ellos los drones Shahed, los cuales determinaron un antes y un después en la guerra. Los rusos incluso carecían de esta tecnología. Bueno, sí, claro, después realizaron la compra y comenzaron los rusos el mejoramiento de los Shahed. Por eso ahora Rusia, la primera potencia, ahí cabeza y cabeza con Irán. Pero bueno, Rusia, toda la vida Rusia, la Unión Soviética, Rusia, una de las grandes potencias militares, tecnológicas. Cuántos científicos rusos, naves espaciales, la base espacial rusa. Los iraníes, esto es lo que puede cualquier pueblo del mundo, como cualquiera de nuestros pueblos, cuando nos acomete la decisión. La decisión en el sentido positivo, ¿no? De presentar resistencia ante los grandes y malos, ante los grandes malvados del mundo, Estados Unidos, con la pata opresora sobre todas nuestras cabezas, lo mismo la de Irán que la de los pueblos latinoamericanos, también del caso de los pueblos del sur de Europa, como España naturalmente también. Bueno, esto puede la preparación, la astucia
y la determinación, y perdón si yo aquí un poquito subido, con un subidón, pero qué lindo, ¿no? Cuando a la soberbia imperial de repente, un grano en el culo. Alguien de abajo, no, con nosotros no. Bueno, esos los sistemas marinos de lanchas rápidas, pero no solo eso, sino además, y esto también como una demostración de la preparación para esta guerra, por lo menos 20 años de preparación para esta guerra y muchos aprendizajes hechos por los iraníes en la guerra de los 12 días, 6 meses atrás. Realizaron un cambio de un montón de cosas mal preparadas la vez pasada, incluso cierta ingenuidad, la sorpresa en el primer ataque, y realmente rectificaron muy bien, lógicamente, con las alianzas pertinentes, con Rusia y con China. Obvio, no vas a querer un enfrentamiento contra Estados Unidos y contra Israel solo, no, te van a ayudar, pero cuidado, porque el corazón de la resistencia militar iraní hecha por ellos. Los ayudan los chinos y los rusos, lógico, con sistemas antiaéreos, sistemas defensivos, inteligencia militar, también con software, también con un montón de cosas. Pero mucho mérito para Irán. Estas, a propósito del control del estrecho de Hormuz, atención a esto. Encima lo presenta con estas músicas. Este es un sistema de minado a distancia. Bueno, por las dudas la música cortada. En esto también buenos, en la propaganda militar los iraníes. Bueno, estos lanzamientos desde camiones convencionales, y ahí esos misiles cayendo sobre el estrecho de Hormuz generan inmediatamente el minado de las aguas. Con lo cual, cualquier barco pasando por ahí sin autorización, sin coordenadas específicas entregadas por la Guardia Revolucionaria, bueno, perdón, colisionará con una de estas minas. Ahí las minas en el agua. Y por último, y perdón que hoy la cosa muy técnica, muy militar, pero bueno, mérito al mérito, los estadounidenses fanfarronean todo el día con sus supernaves, sus armas súper complejas, súper letales, súper caras y súper escasas. Bueno, hoy presentamos un poco del arsenal iraní porque está determinando no solamente el escenario militar en el estrecho de Hormuz, sino todo el escenario geoeconómico del mundo, porque esta es la apuesta de Irán. Generar un golpe económico a Estados Unidos y a sus aliados. Por aquí, atención a esto, por aquí, otro de los sistemas de armas iraníes para el control del estrecho de Hormuz. Y por esto los barcos estadounidenses, de la Marina estadounidense, no quieren ni siquiera una escapadita a estas aguas por temor a la posibilidad de un ataque con, por ejemplo, estas armas. No todas, por cierto, no todos los impactos vistos hasta ahora de barcos petroleros impactados por la Guardia Revolucionaria iraní fueron realizados con minas o con drones submarinos, ¿no? La mayoría de ellos con drones aéreos o con misiles. Hasta ahora el armamento más convencional utilizado contra esos barcos y de manera muy efectiva. Pero aquí una de las armas todavía reservada por los iraníes, y está portable en cada una de esas lanchas rápidas. Cada una de esas lanchas rápidas con la posibilidad de una lanzadera de 1, 2, 3 o 4 de estos torpedos Hut, así los llaman, torpedos Hut, torpedos con una tecnología solamente disponible para los rusos, diseñada a partir de un prototipo de la Unión Soviética. Torpedos, por ende, un misil bajo el agua,
capaces de velocidades de alrededor de 400 kilómetros por hora debajo del agua. Algo inaudito. ¿Cómo puede una embarcación, un cuerpo, recorrer el agua, un fluido tan denso como el agua, a tal velocidad? Bueno, básicamente gracias a un fenómeno de la física de los fluidos llamado supercavitación. Aquí podemos presentar otra infografía de esto. Aquí un ejemplo de lo que generan estos torpedos de supercavitación. En la punta presentan, bueno, un dispositivo revolucionario, el cual genera en la punta del torpedo la evaporación del agua, con lo cual estos torpedos recorren el agua sin contacto con el agua líquida, sino generando alrededor del cuerpo, de la silueta del torpedo, una burbuja de gas. Aparentemente una burbuja de gas de agua evaporada, vapor de agua, e incluso los propios gases de escape de los torpedos generan también mayor presión en esta burbuja de gas y entonces el misil puede, debajo del agua, recorrer kilómetros y kilómetros a una velocidad de 400 kilómetros por hora en contacto, en rozamiento con un fluido en estado gaseoso, con un gas y no con el agua, y por eso estas velocidades únicas, ¿sí? Algo inventado inicialmente por la Unión Soviética tiempo atrás, pero nunca muy bien dominado, sinceramente, por nadie hasta el momento, hasta los rusos hace no mucho tiempo, pero también de forma bastante em, prototípica, y los iraníes. No presentan una autonomía muy larga, si no recuerdo mal, algo así como hasta 30 kilómetros, pero claro, el estrecho de Hormuz presenta una anchura, ¿sí? Una distancia de costa a costa pequeña, y subido a una de estas lanchas rápidas, de a miles de lanchas rápidas, escondidas en las entrañas de la tierra iraní, entre las rocas, sacadas muy rápidamente, viajando a 90 kilómetros en la oscuridad por el agua, quizás al grito de Alá Akbar y demás, ¿no? Está agregado, ¿no? En esta película estoy de alguna manera caracterizando un poco un escenario novelístico, ¿sí? A 100 kilómetros por hora por las aguas en las sombras del estrecho de Hormuz, recorren un poquito en las lanchas, otro poco con los 30 kilómetros de alcance de estos misiles, a 400, de estos torpedos, perdón, por debajo del agua, 400 kilómetros por hora, básicamente hecha una pared en el estrecho de Hormuz. 20% del petróleo del mundo recorre el estrecho de Hormuz o recorría el estrecho de Hormuz todos los días. Con lo cual, victoria total y absoluta, sin miramientos, de Irán en la batalla marítima, en la batalla de las marinas, no contra la marina convencional estadounidense, superpoderosa, sino básicamente a través de esta marina no convencional. Incluso por ahí puedo presentar, por ejemplo, algunas cuestiones ligadas a esto, al estrecho de Hormuz, ya que algunos sitios de inteligencia proestadounidenses estaban presentando información falsa a raíz del jamming, como llaman, a la distorsión de los sistemas de GPS, y presentaban para el mundo, algo importantísimo ahora, presentaban mapas con barcos supuestamente, ¿sí? Cruzando, mapas de GPS con barcos occidentales supuestamente cruzando el estrecho de Hormuz. Y aquí la confirmación del descubrimiento de esa trampa, incluso por parte de los propios sistemas de traqueo, de seguimiento de estos barcos occidentales. Aquí, por ejemplo, atención a esto. Esta es la forma de jamming, como lo llaman, de trampa o de manipulación de las señales de GPS de los barcos.
y a través de un truquito generaban esta sensación de cruce de barcos, con los barcos andando, ¿sí? Navegando en línea recta, algo completamente imposible, todos navegando hacia el mismo lugar en línea recta, y esto lo presentaban como una muestra del cruce del estrecho de Hormuz, a pesar del corte de este estrecho por las fuerzas de la Guardia Revolucionaria. Bueno, los propios controladores de tráfico occidentales determinaron que esto en realidad una manipulación, que todo esto falso y que en realidad el estrecho de Hormuz cortado por completo, con la excepción cada tanto de algún barquito al servicio de Irán y por lo general barcos iraníes o chinos, todo el petróleo de Irán prácticamente vendido a a la China. De hecho, el objetivo final de el ataque a Irán, por lo menos desde la perspectiva de Estados Unidos, responde lógicamente a generar un bloqueo del petróleo de Medio Oriente a China. Pero China presenta una dependencia decreciente. Primero, al día de hoy, después de años de preparación, China presenta una dependencia relativamente pequeña del petróleo de Medio Oriente, del petróleo en general y del petróleo de Medio Oriente en particular, con una gran parte de su energía producida por el carbón propio y por energías renovables, como así también por el gas y el petróleo proveniente de Rusia, por el norte. Pero, sin dudas, todavía no abandonó esa dependencia, de aquí a 5 o 10 años habrá abandonado eso. Claro que esto genera para algunos países mucho más dependientes del petróleo de Medio Oriente una situación tremenda en lo inminente, en el momento ya actual, ¿sí? De ahí, por ejemplo, las declaraciones aquí de la primera ministra japonesa, uno de los países más afectados, Sanae Takaichi, aquí sus palabras, con el anuncio aquí de, yo por aquí con la traducción, un segundito, con el anuncio de la liberación de básicamente todas las reservas de petróleo. En vista de la situación actual en Irán, estas las palabras textuales, los precios del petróleo crudo han estado subiendo recientemente y en un momento dado esta semana se acercan a los $120 por barril. Por cierto, si bien los precios del petróleo crudo se mantienen generalmente estables, hoy en día están en torno a los $90 por barril. Esto de ayer o antes de ayer, es innegable la posibilidad de que los precios de gasolina superen los 200 yenes por litro. Y de ahí el pedido de esta señora. La situación en Medio Oriente es impredecible. El estrecho de Hormuz está cerrado. Y el llamado básicamente de esta señora, de esta primera ministra, por cierto, muy beligerante, del ala nacionalista del Partido Liberal, muy beligerante con China, el pedido a la liberación de todas las reservas de petróleo del mundo y al fin del bloqueo del estrecho de Hormuz. Japón, uno de los países más afectados. En segundo lugar, yo posicionaría después de Japón a Europa, naturalmente también. A partir de ahora, sin la energía rusa, sin la energía de Medio Oriente, ¿con qué energía? Bueno, lo que puedan de Estados Unidos, y ahora quiere Ursula von der Leyen reactivar la energía atómica. La abandonaron por decisión de Alemania por sobre todas las cosas, y ayer, ¿no? Recordarán que lo presentamos aquí, a von der Leyen sin ningún prurito diciendo, cometimos un error. A partir de ahora, 200 millones de euros de los bolsillos de los contribuyentes en Europa, como este servidor también, para el desarrollo de energía nuclear. Bueno, hasta el desarrollo de eso nuevamente un montón de tiempo y además otra vez nosotros respondiendo con nuestro dinero por los errores de ellos. Lo que podrían reactivar en términos energéticos inmediatamente, la energía rusa, no. En ese caso no. Ahí necesaria la coherencia ideológica, ¿sí? En cuanto
a la energía atómica, la abandonaron por cuestiones medioambientales, supuestamente, a pesar de que en realidad es una energía limpia. Bueno, ahora rectifican, retroceden, capitulan en su supuesta ideología antiatómica, ningún problema. Con los rusos no. En ese caso, coherencia eterna, nunca, jamás energía rusa más. Todas heridas autoinfligidas por los europeos, por la Unión Europea a los países miembros, abandonar la energía atómica, abandonar la energía rusa, la compra de gas y de petróleo de Estados Unidos y de Qatar. Qatar ahora anulado, Estados Unidos con otras prioridades y con las reservas ya en un 40%, por cierto, en Estados Unidos. Aquí von der Leyen, atención. Some argue, Retrocedo un poquito, esto ya traducido. Por cierto, por cierto, recordemos que nos ayudan siempre, nos acompañan siempre los colegas del canal Guerras y Geopolítica de Telegram, de ahí muchas de las imágenes mostradas aquí, así que no desaprovechen la oportunidad de la suscripción a ese canal en Telegram, información sobre geopolítica, sobre geoeconomía en español en tiempo real de primerísima calidad. Ahora sí, de nuevo, esto por yet in current crisis, some argue that we should abandon our long-term strategy and even go back to Russian fossil fuels. This would be a strategic blunder. It would make us more dependent, more vulnerable and weaker. Ya ni aplausos. So ahí. we should stay the course of our long-term strategy. We can be more pragmatic, we can be smarter in its implementation, no question, but the direction of travel is the right one. Now, where do we stand? Bueno, en esto sí, ¿no? No a la energía rusa, a pesar del barril de petróleo encaminado a los $200. Y por aquí algo más para el análisis del día de hoy sobre la situación en el Estrecho de Hormuz y el caos energético y económico global. Por aquí, el propio Donald Trump, además de que esta guerra fallida, además de que este fracaso, además de que esta derrota militar de Trump determinó el final de su presidencia y posiblemente de aquí a poco su salida a través de un impeachment, últimamente ya presenta características de un esquizofrénico total, con cosas realmente llamativas, a veces incluso recuerda a Biden, diciendo en el mismo discurso sí y no, blanco y negro, arriba y abajo, incluso cosas llamativas para sus propios seguidores. Aquí, por ejemplo, en entrevistas con los periodistas cercanos a Trump, sus periodistas predilectos, solo ellos pueden realizar preguntas en las conferencias de prensa. Atención por aquí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es la Fox, ¿sí? Su cadena favorita. Por aquí. Este también llamado Peter. Preguntas, Peter, ¿no? Y va a comenzar. Yes. You just said it is a little excursion and you said it is a war. So... Presidente, usted dijo recién que esto no es una guerra, es un paseo, es una excursión, pero minutos antes dijo que estábamos en guerra. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Guerra o paseo? Which one is it? Well, it's both. Bueno, las dos cosas. It's both. It's an excursion that Es una excursión o un paseo will keep us out of a war, and the war is going to be. Es una excursión, un paseo que nos mantiene fuera de la guerra y la guerra será... I mean, for them it's a war. For us, it's Para ellos es una guerra. turned out to be easier than we thought. Para nosotros ha sido más fácil de lo previsto. Cualquier sinsentido, para ellos una guerra, para nosotros no. Aquí otra, atención a esta, ¿eh? Esta otra. Yeah, please.
Thank you. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your Señor presidente, usted dijo que la guerra estaba muy completa, ya terminada, defense secretary says this is just the beginning. pero el secretario de guerra, Pete Hegseth, hace minutos nada más dijo que solo estábamos en el principio de la guerra. So which is it, and how long should Americans be? Entonces, ¿cuál de las dos? ¿La guerra ya está terminada o estamos en el principio de la guerra? ¿Y para cuánto deberían prepararse los Well, I estadounidenses? think you could say it both. Bueno, podemos decir las dos, responde Trump. It's the beginning of building a new country, Es el inicio de un nuevo país. but they have no Navy, they have no Air Force, No tienen marina, no tienen fuerza aérea, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. no tienen defensas antiaéreas, todo fue destruido, They have no radar, no they tienen have no radares, telecommunications, no tienen and they have telecomunicaciones no leadership. y no tienen liderazgo. Está todo destruido. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right Podríamos decir que es un enorme éxito ya mismo. now as we leave here. I could call it, or we could go further, Si lo dejamos ahora sería un gran éxito o podemos ir más allá and we're going to go further. But y vamos a ir más allá. Bueno, un despropósito que sí, que no, que caiga un chaparrón, una excursión y una guerra, para ellos una guerra, para nosotros una excursión, la guerra ya ganada, ya terminada, pero el comienzo de la guerra, bueno, para ellos el comienzo, para nosotros ya ganada, pero vamos a luchar más. Un delirio, y en ese contexto incluso lo que presentábamos ayer y antes de ayer, ante esta desesperación y esta derrota en el agua, esta derrota en el aire, porque efectivamente los iraníes presentan una armada convencional incomparable con la estadounidense y en términos de fuerza aérea presentan una fuerza aérea incomparable con la estadounidense. Pero gracias a los misiles, los drones y el minado y los drones acuáticos y las lanchas rápidas en el agua, lo primero en el aire, lo segundo en el agua, gracias a eso aparecen ganando la batalla en el aire y en el agua. Y por eso deliberan en Estados Unidos ahora sobre la posibilidad de un combate en la tierra. Y ahí sí que eso generaría el fin de los Estados Unidos. Chau, amigos. Adiós, muchachos. Es el grado de locura, desesperación, analfabetismo también, porque este tipo, un verdadero analfabeto, un bruto, una persona sin la más mínima comprensión de nada, con un ego enorme. Y bueno, está una situación muy peligrosa. Sobre eso mañana vamos a presentar algo interesante sobre el peligro de la situación actual. Por cierto, mañana no nos va a acompañar Juan Antonio Aguilar, sino el sábado, y mañana nosotros nuevamente por aquí. Imágenes de hace minutitos, nada más. Otra víctima más de la Fuerza Aérea Estadounidense. ¿Cuántos aviones ya derribados? Según ellos, todo por fuego amigo. Lo mismo, fuego amigo, fuego enemigo. Por lo menos 3 F-15, si no recuerdo mal, y varios aviones más declarados. Esto lo sucedido hace minutos en el portaaviones Lincoln, el portaaviones en el teatro de operaciones, ya aquí, atención. Este es el descenso de un F-18, perdón, en el portaaviones Lincoln. Al agua, Pato. Evidentemente un problema en el agarre del cable utilizado como freno. Ahí estás el agarre, agarrado. Al agua, amigo. Ese tampoco contabilizado como un F-18 derribado por Irán. Para mí todos contando, ¿eh? Bueno, el piloto tampoco pudo la eyección, pero aparentemente pudieron el rescate de
el piloto con vida del agua, modalidad acuático por ahí puesta, al agua pato. Efectivamente, esa la situación. Demoledores y demoledoras, cada vez más censura, lamentablemente, incluso en Telegram, canales, esto no por culpa de Telegram, sino porque muchos de los administradores de canales muy importantes, especialmente en Medio Oriente, uno de ellos llamado Espectador de Medio Oriente, con su administrador en Jordania, detenido el día de ayer, con lo cual el canal cerrado. Bueno, aquí en YouTube también, conocidos los casos de Pascal Lotats, de Miguel Ruiz, etcétera, etcétera, de muchos otros antes, Larry Johnson y demás. El cerco de la censura cada vez mayor. Por eso generamos un canal donde presentamos lo que no podemos presentar aquí en ese canal en Patreon, donde reaccionamos, donde realizamos reacciones sobre entrevistas, películas, series, debates, paneles de discusión. Bueno, en la mayoría de las reacciones junto a Fernando Moragón, a veces incluso yo solo o con otros analistas también, sin ningún tipo de censura. La suscripción ahí, naturalmente, paga, pero pueden generar una prueba gratuita de 7 días, recorrer todos los videos. No presentamos cosas del último momento ahí, sino análisis mucho más profundos. No caducan, todos con una actualidad pasmosa, aunque comenzamos en enero, en principios de este año, por el temor al cierre del canal. Pueden generar ahí una prueba gratuita por 7 días y abandonarla antes del cobro, después de los 7 días, sin ningún costo, y recorren un poquito nuestros análisis por ahí. Acompáñennos aquí, por favor, con el like, con el pulgar arriba, con la suscripción, naturalmente, a este canal. Ayúdennos con la difusión entre amigos y enemigos, como siempre recuerda Fernando Moragón. Todas las interacciones con la plataforma nos ayudan a la difusión de nuestros análisis críticos. Y dicho esto, redondeamos la transmisión por aquí. Mañana nosotros nuevamente, el sábado esta vez Juan Antonio Aguilar, el domingo como siempre Fernando Moragón, así que nosotros mañana nuevamente por aquí en solitario. Demoledores y demoledoras, los queremos muchísimo. Un beso y un abrazo y hasta el día de mañana.